Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Hoy estamos aquí para hablar no solo de storytelling, hoy vamos a hablar y a profundizar en algo más complejo, en el story feeling, porque las historias ya no bastan. Las marcas compiten por algo mucho más difícil, que es generar emoción real, conexiones genuinas y experiencias memorables. Marcas, agencias, plataformas, todos compartimos un mismo fin, que es emocionar, pero no jugamos el mismo rol. No es lo mismo diseñar la emoción, ejecutarla o amplificarla. No es lo mismo dirigirte a un consumidor familiar que a una persona que pertenece a la generación Z. Por eso hoy queremos huir de respuestas estándar. Queremos contraste, queremos perspectivas diferentes, queremos opiniones claras. Y para ello contamos aquí en este espacio, en este webinar organizado por Acciona, con diferentes participantes de diferentes marcas. Para ello tenemos a Ander Torinos, de Unilever. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy A bien. Ana Rodríguez, de Bizum. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Ana, ¿qué tal? A John Otaegui, de Revolut. Hola, chicos. Hola, John, ¿qué tal? Alicia Gala, de Lidl. Hola, ¿qué tal? Hola, Alicia. ¿Qué A tal? Pilar Sánchez, de YouTube. Hola, encantada de estar aquí. Hola, ¿qué tal? Y por último a Florentina Britos, de Acciona. Hola chicos, ¿qué tal? Hola, Florentina, ¿qué tal? Ya estamos todos aquí reunidos. Qué bien teneros hoy aquí, la verdad. ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Con muchas ganas de empezar este webinar. Total. Vamos a empezar por el sector financiero. Aquí tenemos a Revolut y a Bizum, el sector financiero, ¿no? Que tradicionalmente no ha destacado por la generación de emoción, pero sin embargo vemos como en los últimos años se ha ido reinventando para generar esas conexiones genuinas que decía en la introducción en contextos experienciales y culturales. Revolut, que ha apostado por estar en territorios como la música, como los festivales o incluso en Fórmula 1, John. ¿Por qué decidisteis que la conexión emocional no se construye solo desde el producto financiero, sino desde la experiencia cultural? Sí, la verdad es que es verdad que Revolut, al fin y al cabo, tenemos todo, somos 100% digital, ¿no? Entonces, algunas veces como que nos costaba como conectar con el público de forma in situ. Entonces, desde hace ya un par de años empezamos en el tema de eventos y tal con la velada del año. Vimos que nos funcionó muy bien para poder crear esa conexión emocional, ¿no? con el usuario. Y luego, porque a través del marketing que hacemos, que igual es demasiado digital, ¿no? Es más difícil de conectar con ellos. Entonces, realmente, a través de este tipo de eventos nos permite conectar tanto como nuestros clientes actuales como potenciales, pero la verdad es que la forma en la que hacemos este tipo de eventos no es solo mediante poner un logo, sino que intentamos también darle un poco de experiencia, ¿no? a nuestros clientes, potenciales clientes, tal. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos intentamos integrar lo máximo posible dentro de este tipo de eventos, ¿no? Por ejemplo, el Primavera Sound, ¿no? Que pasas de un Revolut Balcony donde puedes tener acceso a poder pagar todo con Revolut, comprar tus tickets con Revolut, el Revolut Stage con Sabrina Carpenter como headliner actuando, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, es un poco lo que nos faltaba y es por eso que nos animamos a hacer este tipo de eventos. ¿Y cómo medís si realmente habéis generado emoción y no solamente visibilidad en un evento, de lo que me estás comentando? Sí, la verdad es que es complejo, porque es verdad que cuando es todo entorno digital hay unas métricas muy establecidas, ¿no? Pero es verdad que la forma en la que solemos medir este tipo de si realmente un Fórmula 1 está yendo bien o un Primavera Sound o una velada es, digamos, a través del engagement, ¿no? Ahí ves un poco el impacto emocional que tienes a través de ese engagement. Vemos cuánta gente ha interactuado con nosotros, cuánta gente ha comprado, cuánta gente ha pagado, cuánta gente ha dividido su cuenta durante el Primavera Sound con sus amigos en ese mismo momento, ¿no? Y luego todo eso nos permite que se amplifique también el boca a oreja. Entonces también todo el volumen de gente nueva que nos llega a través de esos eventos, ¿no? Al final es un poco como las métricas que solemos utilizar, ¿no? Luego
solemos tener también otras métricas para ver un poco el valor que estamos aportando a sus clientes, ¿no? Es decir, igual tenemos clientes que antes del Primavera Sound, antes de la velada, nos utilizaban para X, pero gracias a la velada se han dado cuenta de que a través de Revolut Pay se puede pagar en simplemente 2 clics tus tickets, ¿no? Y entonces vemos cómo a partir de ese momento esos usuarios luego son más heavy users en este tipo de productos, ¿no? Entonces es un poco como lo medimos, esa parte emocional, engagement y luego uso del producto. A mí me parece súper interesante esto que decís, John, porque la verdad es que, por lo menos yo como usuaria, es verdad que yo Revolut lo usaba para ciertas cuestiones como muy concretas, sobre todo cuando me iba fuera de España o tenía que hacer cambio de divisas o demás. Pero bueno, en el festival que era la pasarela de pago que estaba como habilitada en todos lados, como que un poco también fui consciente de todas las posibilidades que tenía la marca y todo lo que tenía para ofrecer, ¿no? Y creo que cuando una marca logra meterse de una forma coherente, ¿no? Dentro de la experiencia, porque realmente está aportando valor, más allá de lo que pueda hacer para los VIPs o para ciertos invitados como diferenciales, creo que ahí es realmente donde el impacto es real, ¿no? Eso es, exacto, justo. O sea, es que realmente como eventos como el Primavera Sound, que yo creo que es un patrocinio 360, si el año pasado, si estuvisteis ahí, si tuvisteis la oportunidad, o si este año tenéis la oportunidad, os dais cuenta de que Revolut es un 360 dentro del festival. Y realmente descubres todo el potencial que puede tener Revolut. Porque clientes ultra tienen unos beneficios, igual que el plan, ¿no? Que te ofrece acceso a X sitios. Pues en este caso, en el Primavera, también te ofrece este acceso a primera fila, ¿no? Y una vista exclusiva al main stage. Todo el tema de datáfonos, todo el tema de compra de entradas a través de Revolut Pay. Entonces, integramos todos los productos para que los clientes puedan experimentar un poco con ellos, ¿no? Que igual en el día a día, como decías, Flor, igual no le das un uso a Revolut, ¿no? Pero que luego potencias más a través de este tipo de eventos. Qué bueno. Bueno, sí, yo creo que es fundamental también tener presencia ahí porque conectas directamente con el público que asiste. John, ¿qué cambia cuando le hablas a la generación Z en un festival frente a hacerlo desde una aplicación, por ejemplo? Yo creo que es un poco en el contexto en el que están, ¿no? Es decir, cuando tú hablas con alguien a través de una aplicación, vas más como a algo muy transaccional, muy de tu día a día, pero cuando hablas a alguien en un festival, en una velada, juntas también un poco como la pasión, ¿no? Ya, pues sí. Entonces, se multiplica, digamos, todos los estímulos y creo que es más fácil de llegar a esas personas cuando en un momento de auge, de euforia, de adrenalina, ¿no? De, ostras, acabo de estar en primera fila viendo a Sabrina Carpenter gracias a Revolut, es como, boom, se multiplica esa emoción, ¿no? Versus que en app, en tu día a día, igual te llega una notificación, pero pasa más desapercibida, ¿no? Porque todavía no tienes ese feeling, ¿no? Yo creo que es eso. Claro, es lo que tú dices, que al final se potencia mucho más en un encuentro así, porque generas esa emoción. Pues bueno, que también es una conexión muy compartida, además, porque estás compartiendo igual el clímax de un concierto y sí que es algo que compartes en ese momento con las personas que tienes ahí, cosa que a través de la aplicación no es tan orgánico, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que también el contexto, ¿no? En el que estamos, que al final cuando te salta un push en la aplicación estás haciendo cualquier otra cosa y tenemos la atención tan dividida que todos estos momentos experienciales hacen mucho bien. Un poco pasar, sí, toda la razón. Pues. Sí, yo me parece, Revolut me parece que es una de las marcas que mejor lo están haciendo en ese trabajo de acercarse a la comunidad, acercarse sobre todo a la gente joven. Lo estáis haciendo muy bien con los creadores de contenido, que es como en mi mundo. Sí, las campañas que habéis hecho, lo que ha hecho es que, pues como decía, ¿no? Yo sí que es verdad que tenía también esa percepción de Revolut como solo si me voy fuera. Creo que al trabajar con creadores locales y en su día a día habéis cambiado mucho esa percepción y luego lo habéis hecho tangible en los eventos. Así que yo creo que, bueno, enhorabuena por lo que estáis haciendo. Un placer, Pilar, que me lo digas tú encima con la caña que metemos a YouTube. La verdad es que es todo un orgullo.
Bueno, quería lanzar una pregunta en el aire ahora que estamos hablando todos o casi todos. Ander, si no, empiezas tú con esta pregunta. ¿Creéis que una marca que no está en el mundo cultural, en la cultura, pierde relevancia hoy día? Sí, y yo, mira, pues dejarme empezar a mí, totalmente, Claro. y encima creo que la cultura, ¿no?, está cambiando un poco el dónde se está creando y dónde se está moldeando. Hoy en día, y nosotros estamos dando mucho este giro en el último año y medio, ¿no?, que es en todo lo que está pasando en las redes sociales, en el social, que es realmente donde la cultura se está creando, se está moldeando, ¿no?, y están pasando ahí las conversaciones. Nosotros estamos viendo marcas, ¿no?, y productos que cuando somos capaces de estar en redes sociales, poniéndolo ahí, vemos realmente el desarrollo, el impacto que está teniendo y cómo está cambiando marcas que antes no estaban, o sea, que existían y quizá no estaban en caída, ¿no? Vuelven a estar de moda, vuelven a estar en la cultura, ¿no? Y están cambiando muchísimos casos. Un caso que me encanta siempre poner es Vaseline, la marca, no sé si todos lo conocéis, ¿no? Pero donde tenemos incluso la vaselina, un producto, ¿no?, que tiene muchísimos, más de 100 años, ¿no? Y dices, bueno, pues este producto no habrá pasado. No, como la vaselina está volviendo a estar en el eje, vuelve a estar creciendo, porque ahora ya no es para qué uso la vaselina, ¿no?, como un producto de botiquín, sino es incluso todos los usos que le puedo dar, ¿no? Y en las redes sociales se está generando conversación y contenido de, mira, pues yo lo utilizo para ponérmelo y luego me echo la fragancia y me dura más. Mira, yo lo utilizo, lo pongo en las plantas para que los bichos no suban. Es decir, hay hasta más de 500 usos de la vaselina y esto se está moldeando y se está hablando en las redes sociales. Y cómo esto, ¿no?, el que esté, que al final es parte de la cultura, ¿no?, y esté pasando en redes, al final afecta también a nuestras marcas, nuestros productos, y es muy importante que estemos también ahí, ¿no?, y podamos estar en la conversación. Pues sí, toda la razón. No sé si alguno más queréis decir algo sobre la importancia de la marca. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo, que hay que estar presentes, pero hay una cosa que nosotros hablamos mucho, que a veces falta un poco, que es aplicar también el sentido común, ¿no? Que no te puedes apuntar a todas las modas, a todo lo que sale, sin sentido ninguno y al final como poniendo en riesgo la identidad de tu marca muchas veces, porque no tiene sentido que te apuntes a todo. Entonces, nosotras ahí sí que es un sí, pero con la condición de pensar Ana, si tenemos que estar ahí. me causa mucha gracia que digas eso vos, porque realmente tu marca está en todos lados. Sí, O sí, sea, pero a nivel de literal. tono hay que cuidar también con qué cosas, porque justo también es el punto de al ser para todos, dónde entro y dónde no. Es que los límites que dicen son un poco complicados, porque también, pues eso, a niveles de target y demás, como un poco depende, ¿no? Pero bueno, también nosotros, por ejemplo, poniendo también un ejemplo de últimamente por entrar en conversaciones, pues aprovechando las Olimpiadas, ahora actualmente como principal foco tenemos TikTok en redes sociales y salió como uno de los deportistas españoles abrazaba a una italiana y justo nosotros estamos en pleno momento de interoperabilidad y aprovechamos ese momento, ¿no?, de hermandad entre los equipos españoles e italianos. Entonces es un poco ir buscando qué momentos nos interesan también para estar ahí y ser relevantes, pero no vale todo. Totalmente. Claro, Ana, pues voy contigo porque Bizum forma parte, como bien ha dicho Flor, de miles de micromomentos cotidianos en el día a día, desde viajes compartidos, cenas con amigos, regalos, experiencias. Yo quería preguntarte si el storytelling de Bizum lo construís vosotros desde la marca, desde Bizum, o lo construyen los propios usuarios. ¿Cómo funciona un poco eso? A ver, es un poco mix. La realidad es que la marca ha sido de los usuarios desde el inicio porque el servicio principal, que es el pago entre particulares, ha ido creciendo por el boca a boca y ahí, por mucho que nos encantaría el equipo de marketing decir que eso ha sido cosa nuestra, los usuarios han sido como la parte principal de todo esto. De hecho, orgánicamente, como hablamos de Bizum, lo ha hecho el usuario. O sea, hazme un Bizum, bizumear, no es algo que hayamos sacado desde marketing. Entonces, partiendo como de esa base, nuestro reto principal es un poco seguir creciendo y ampliar el conocimiento en otros servicios, porque tenemos como muy arraigado el servicio de pagos entre particulares, pero Bizum ahora mismo es mucho más que eso, ¿no? Ahora mismo, pues, estamos trabajando, pues eso, en la interoperabilidad, que sigue siendo pago entre particulares. Este año lanzamos el pago presencial, ya puedes pagar en muchos comercios online con Bizum. Entonces, pues eso, lo han creado ellos, pero sí que es verdad que hay que apoyarse en esa notoriedad
que tiene la marca a nivel de pago entre particulares para un poco construir y generar relevancia en otros momentos de consumo que nos está costando más, porque al final, pues esa recomendación que tú tienes en el uso de un pago entre particulares, ¿no? Que si tú no tienes Bizum, yo no te puedo hacer Bizum, en esta parte de otros servicios que son más pago, pues nos cuesta un poco más, porque al final pues esa recomendación no está ahí. Pero Ya. quien no tiene Bizum, es decir, no sé, para mí ha sido mi salvador muchas veces, ¿eh? O sea, tengo una anécdota muy graciosa que estábamos con unos amigos, íbamos a ir a un concierto, ya teníamos las entradas con mi amiga, y bueno, estábamos de cañas y uno de los chicos dice, me animo y me voy con ustedes, chicas. Fenomenal. Compro una entrada de dudosa procedencia y llegamos a la puerta del sitio y evidentemente no podía entrar. Pero bueno, nada, por suerte podíamos ir a taquilla y comprar. El problema, solamente aceptaban pago en metálico. O sea, ahí estábamos en el momento, ¿qué hacemos? Por suerte, un alma caritativa que estaba ahí en la fila también dijo, yo tengo metálico, hazme un Bizum. Y literal, salvó la noche, esta persona salvó la noche, él porque tenía el metálico y ustedes porque pudimos usar el servicio para devolverle el dinero, pero vamos, o sea, fue muy, muy gracioso, pero creo que como esas situaciones como orgánicas del día a día se dan 1000 veces. Sí, o sea, a veces ni nos damos cuenta. Cuando dices, hazme un Bizum, bueno, ya lo tenemos tan integrado en nuestro vocabulario que es cierto que cuando yo lo hablo con mis abuelos o lo hablaba con mis abuelos, sí que ellos se salen un poco de la línea, ¿no? O sea, ellos no entienden. Por eso, Ana, también quería preguntarte qué papel juegan las generaciones en esta narrativa que crean los propios usuarios y que creáis vosotros desde la marca. Pues es curioso porque se concibe como una marca como para un público muy joven, pero es lo que decía antes Flor, que claro, es para todo el mundo. O sea, y de repente, pues hay ejemplos de, pues, oye, mi abuela es cero tecnológica, no lo usa, mi abuela es súper moderna y sí que lo usa. Pues en ese sentido, es verdad que sí que hemos ido viendo, pues, escuchando en redes sociales y pues justo que todo el mundo tiene una anécdota con Bizum y al final en cuanto sale una conversación, pues yo qué sé, trabajo en Bizum, es como que la gente enseguida es algo que debe estar interiorizado, que te pregunta cosas o te cuenta anécdotas. Entonces, ahí sí que ves que la parte del público más joven al final es quien lo tiene mucho más interiorizado y quien hace de facilitador para que este público más adulto pues no tenga tanta barrera, porque lo que sí que nos encontramos es que la barrera principal del uso de Bizum es usarlo la primera vez. Luego, una vez lo has usado, lo entiendes súper fácilmente y ya lo interiorizas y lo que decíamos, ¿no? Ya se vuelve como... O sea, hacemos 10 años este año y la gente dice solo, o sea, ya lo tengo tan día a día. Sí, sí. Sí, que dices, no me acuerdo cuando no había Bizum, ¿no? No, Entonces, no me acuerdo cómo lo hacíamos. No, yo tampoco. Totalmente. Entonces, de hecho, Ana, yo he estado 2 años viviendo en Portugal con Lidl y para que veas el nivel de penetración y de lo democratizado que está Bizum, que yo pensaba que, vamos, que estaba extendido en el mundo entero. Y cuando llego me dicen, no, es que aquí Bizum, ¿qué es Bizum? Y digo, ¿cómo que es Bizum? Bueno, ahora eso está solucionado, ¿eh? A vuestro ecosistema, ¿sabes? Sí, sí. Pues ahora, por suerte, para todos los que tengáis amigos en Portugal e Italia, por ejemplo, ahora puedes hacer Bizum en Bway y ellos reciben en Bway y tú recibes Bizum. O sea que eso ya estamos en ello. Qué bueno, pues muy bien, estoy muy contenta. Ya aprendemos algo más hoy. Gracias a ti, Ana. Sí, sí. Estamos hablando, bueno, empezamos hablando de la emoción, del story feeling. ¿Qué papel juega aquí la emoción en algo tan funcional como puede ser una transacción entre dos personas en un Bizum? ¿Qué papel juega aquí la emoción? Bueno. Pues a ver, yo creo que partimos un poco de la base de lo que estábamos hablando, ¿no? Que Bizum ya ha pasado esa barrera como transaccional y ya pues es algo más que hacer Bizum o que pagar, ¿no? En plan de, al final, la comunidad y los propios usuarios han ido construyendo eso, ¿no? Que ya no ves Bizum como una transacción, ¿no? Y no sé, sí que hablamos muchas veces de que al final, antes de Bizum, era algo como de que pedir dinero resultaba incómodo, de mala educación. Y al final, cuando ha llegado Bizum, lo hemos convertido en un hábito tan normal que ya no te da como palo, que antes decías me debes dinero como hasta con vergüenza o ni lo decías. Y ahora hazme un Bizum es algo como súper natural e incluso nuestra manera de hablar del dinero.
y que al y final como pues que también se es muy generan cultural. dinámicas, ¿no? Se generan Sí, dinámicas. sí, Entonces, yo he tenido momentos en los que le he querido pagar a alguien, no sé, hemos salido a tomar algo, le he pagado la mitad y me lo he devuelto, y, o sea, y se genera ahí como, no sé, situaciones hasta divertidas, ¿no? Sí, una guerra de bizums, a mí me ha pasado muchas veces. Y está O no. a ver quién se cansa, ¿sabes? y con los conceptos también se juega mucho, que siempre está el amigo. Y cuando el típico bloqueas al típico ex tóxico y te manda Bizum de 0,30 o 0,50, que creo que es lo mínimo, ¿no? Si no me equivoco. El mínimo es 0,50, sí. Y para decirte, hazme caso, desbloqueame, que al final estás tú cobrando ahí algo extra encima y todo. Total. Pero bueno, sí que es algo muy cultural porque al final el servicio nació con dos funcionalidades, que es la de pagar y recibir. Y no hubo una predilección por ninguna y ha sido un poco, pues eso, conforme ha ido creciendo el servicio, hemos decidido que el uso se lo damos a enviar dinero, porque hay otros países que, como por ejemplo Países Bajos, que el mayor porcentaje de la operativa lo tienen en la solicitud. O sea que también es un poco este momento cultural de que nosotros mismos hemos ido decidiendo, ¿no? Cómo hacemos el uso del servicio y cómo lo hacemos parte de ese día a día y eso. Pues sí, la verdad que sí. Oye, muy interesante todo esto que estáis contando, pero ahora me gustaría pasar al sector de gran consumo y retail, porque aquí la emoción siempre ha sido una herramienta clave para poder conectar con la audiencia. Pero es verdad que cualquier emoción no es válida, Ander. Vosotros gestionáis marcas con territorios y públicos muy diferentes. ¿Cómo se conecta emocionalmente cuando trabajas con targets tan diferentes, tan distintos entre ellos? Mira, sí, es que yo creo que la conexión emocional realmente no empieza con el target, ¿no? Sino realmente empieza con el propósito, como nosotros siempre decimos, ¿no? Y lo tenemos muy claro con nuestras marcas. Al final, eso es lo que te permite, ¿no? Escalar esa conexión emocional, y lo que tienes que tener es un propósito muy claro, ¿vale? Porque no todo vale, es decir, tiene que ser un propósito muy claro, que esa marca hable de verdad, ¿no? Y que realmente la gente vea que es algo real, ¿no? Y que no es algo solo declarativo. Es decir, no es un solo claim, poner un claim y ya está, sino realmente es cuál es el propósito, ¿no? que tiene esta marca, y yo cómo puedo conectar de esta manera con el consumidor o con las personas al final. En el caso de perfumería, por ejemplo, ¿no? En los productos de perfumería, al final, cuando hablamos de qué están buscando las personas, ¿no? Pues estamos ayudándoles en momentos muy personales de su vida, ¿no? Siempre es a cuidarse, a sentirse bien consigo mismo, a cuidar de otros, ¿no? Y ahí, por ejemplo, a mí siempre me gusta hablar de este ejemplo porque además se conoce bastante, ¿no? Que es el de Dove, ¿no? Al final, Dove, ¿en qué ha ayudado, ¿no? O cuál es su propósito? Te ayuda a construir una relación más positiva con la belleza, ¿no? A sentirse bien y tener esa relación positiva con la belleza. Entonces, Dove, esto es algo que lo ha trabajado desde hace más de 60 años ya, que parece también que fue ayer, ¿no? Pero cuando Dove empezó a comunicar toda la parte de la belleza real, ¿no? Cuando empezó con su propósito fue hace muchísimos años, y lo importante es cómo generas esa conexión emocional desde el propósito. Y luego, si bien es cierto que tienes distintos targets y distintas generaciones, ¿no? Que más van evolucionando, incluso cada vez más rápido diría que evolucionan, y ahí lo que tienes que adaptar es un poco el lenguaje, el contenido, el dónde, ¿no? Y el cómo nos dirigimos a las personas para conectar. Pero sí que siempre creando la conexión emocional, si tienes el propósito claro, ahí es donde vas a crear la conexión emocional, y luego ya te adaptas a cada generación y a cada target, ¿no? Para hablar a cada uno donde toca y cómo toca. Al final, antes hablaba, por ejemplo, ¿no? De las redes sociales. Pues obviamente si Dove se quiere acercar al perfil más generación Z o incluso al millennial, pues ¿dónde va a estar? Va a estar en las redes sociales, pero no para decir ahí hoy cuál es mi propósito y mi conexión emocional, sino para validarla incluso, ¿no? Poder estar en las conversaciones, en el día a día, ver cómo la marca te responde, y al final ahí ese target es donde conectará contigo con la marca, ¿no? Conectará con la marca y realmente verá si el propósito es real, ¿no? Y realmente no es solo declarativo y ya está. Eso es, eso es. ¿Hay un componente común, una fórmula transversal que funcione en todas vuestras marcas, perdón? No es que existe, no existe, es decir, algo universal en el que digas, mira, ya lo tengo con esta marca, ahora con todos, pero sí existe esa disciplina en común, ¿no? Lo que decía, o esa parte del propósito. ¿Qué pasa? Que no todas las marcas pueden tener el mismo propósito, porque si no, no tendría ningún sentido ni sería un propósito real, ¿no? Al final cada marca trabaja en ello. Es cierto
que a veces cuesta, o hay marcas que no han nacido con el propósito, ¿no? E intentas buscarlo y realmente dices, claro, es que no lo tiene porque no ha nacido realmente desde esa verdad, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, una cosa que hemos aprendido mucho en los últimos años es que las marcas con propósito, y estos son datos reales, crecen hasta el doble de rápido que las marcas sin propósito. Entonces, Wow. y nos pasa en la propia casa, ¿no? Entonces, ves esto y sobre todo la constancia, ¿no? En esta disciplina sobre todo la importancia de la constancia y mantenerte coherente y constante durante no unos meses ni un año, porque esto no va de una campaña de comunicación y ya está, ¿no? Y el año que viene cambio. Esto va de mantenerte a lo largo de los años, ver la coherencia, entonces ves un poco, ¿no? Cómo la gente va conectando realmente emocionalmente con esa marca. Pero sí que para mí no es que haya una fórmula que sirva para todos, pero sí existe, ¿no? Nosotros sí que vemos esa parte común, ese denominador común que es buscar el propósito de la marca, que sea realmente real y generar desde ahí la conexión emocional. Qué bueno la verdad todo esto que comentas del propósito de marca para cada marca de las que manejáis, que no son pocas, ¿eh? Unas cuantas. Pues ahora me gustaría hablar con Alicia de Lidl. Vosotros tenéis una comunidad muy consolidada, ¿no? Los Lady Lovers o algo así, que atraviesa Lidl Lovers, que atraviesa todas las generaciones con ese tono reconocible, juvenil, fresco. En retail, ¿la emoción es precio o es identidad, Alicia? Es que yo creo que la respuesta a tu pregunta no puede ser una elección binaria, ¿no? De precio o identidad, sino que es un circuito que se retroalimenta, ¿vale? O sea, la identidad es el cuerpo, ¿vale? Y el precio es un latido emocional, ¿vale? Muy fuerte que esta identidad integra y justifica, pero se necesitan mutuamente, ¿vale? Entonces, y luego la identidad no deja de ser un grandísimo amplificador. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos este tono fresco con una identidad muy peculiar, tenemos nuestra comunidad de Lidl Lovers, que como sabéis es una comunidad de fans identificados de la marca, ¿no? Que al final no nos cuestan dinero más allá de los envíos que hacemos, los eventos que organizamos con ellos, pero que nos generan contenido orgánico y súper cualitativo, ¿no? Sobre nosotros y esa coherencia de la marca que nosotros también tenemos en todos los puntos de contacto que tenemos, también son el vehículo que no deja de validar y amplificar esa emoción, ¿no? Entonces, sin una identidad fuerte, el precio no deja de ser una cifra, un dato, sin más, ¿no? Sin una historia detrás. Entonces, con una identidad sólida, el precio se convierte en parte casi, ¿no? De una declaración de principios, ¿no? Somos accesibles, somos de calidad, ¿no? Y lo comunicamos sin filtros. Yo creo que mola mucho lo que están haciendo, Alicia, es decir, la verdad que me he estado mirando, siguiendo evidentemente lo que estaban haciendo todos y creo que tienen como, más allá de la frescura que transmiten, el contenido que generan, creo que saben estar en el momento justo, o sea, en el lugar indicado, en el momento indicado, todo, porque están como, es verdad que ustedes tienen como una cartera muy, muy grande de productos, y tienen esa capacidad, ¿no? Pero mola mucho y creo que también es interesante cómo eso, lo que vos decías, que le sacás un poco de hierro a situaciones del día a día, un poco también lo que pasa con Bizum o con otros productos, ¿no? Que naturalizás situaciones de la vida cotidiana, que creo que eso hace que las audiencias más jóvenes realmente conecten con las marcas y realmente empiecen a sentirse como eso, más cercanas y fidelizarlos, ¿no? Total, sí, tal y cual, es así. Sí, claro, sí. Hablando de las nuevas generaciones, vosotros, Alicia, ¿qué hacéis diferente? Quiero que me cuentes un poco, que nos cuentes un poco aquí qué hacéis diferente para conectar con las nuevas generaciones que hay. Bueno, pues yo creo que la estrategia debe girar un poco en torno a la co-creación de la emoción y esta validación social, ¿no? Un poco creo que también va un poco al hilo de lo que comentabas tú, Ander, ¿no? Pero sí que es cierto que hay una inversión en esta generación de orgullo de marca, ¿no? Nosotros construimos mucho sobre la emoción del smart shopping, ¿no? Esta sensación de haber maximizado el valor de compra y haber ganado un poco al sistema, ¿no? Esta es una emoción súper positiva, es real, detectada y es muy poderosa, ¿no? Entonces, esta generación en la que trabajamos
¿no? Con este orgullo de marca, se mantiene porque hacemos que se sientan un poco partícipes de la marca, ¿vale? Es decir, y esto impacta directamente sobre las nuevas generaciones, ¿no? Leader Lovers no deja de ser esto. Es la transacción de fans, ¿no?, a los co-creadores. Es dejar de ver a la comunidad como audiencias, ¿no?, y verlos como agentes de validación. Entonces, su participación activa en nuestra comunicación oficial genera este sentimiento de pertenencia que claramente tiene este impacto, ¿no?, en este foro de nuevas generaciones, ¿no? Y luego también esta comunidad ayuda a validar un estilo de vida que a nivel social aprueban, ¿no? Al final, estas comunidades entre ellos se aprueban muchas maneras de decidir las cosas, muchas maneras de comprar, son estilos de vida que validan. Y esta validación, co-creación y amplificación es un poco lo que nosotros intentamos trabajar para llegar a estos targets. Qué bueno, qué bueno. Unilever, vemos que Unilever construye marca desde múltiples universos y Lidl construye marca desde la experiencia diaria en tiendas, como estabas contando, Alicia. Esto es una pregunta un poco también para hacerla al aire, para que me contestéis todos y así formar parte de la conversación. ¿Dónde creéis que se construye más emoción hoy? ¿En la comunicación, en la propia comunicación o en la experiencia real con el producto? Es una pregunta un poco amplia, ¿no? Pero bueno, para saber un poquito qué pensáis vosotros sobre esto. Yo diría que Alicia, si me permites primero, yo diría que la comunicación es un poco la que enciende la emoción, ¿no? Y nosotros hablamos ahora de crear, ¿no?, experiencias deseables a escala, ¿no? Y un poco con la comunicación entiendes eso, pero después el producto tiene que dar realmente lo que prometes, ¿no? Y entonces en ese momento, cuando enciendes y el producto da realmente lo que prometes, es cuando realmente consigues que esa emoción sea duradera ya con el consumidor o con la persona. Sí, o sea, la experiencia real sí, 100%. No sé si tanto asociado a un producto, ¿no?, o a un evento en sí en concreto, pero lo que sí que creo es que tiene que ser una experiencia casi visceral, ¿vale? Muy, muy, muy auténtica, ¿no? La experiencia real se siente un poco, ¿no?, cuando el público pasa a ser receptor y pasa a ser un poco lo que decía, validador y amplificador, ¿no? Y al final creo que es justo esta la transición un poco del debate que estamos teniendo ahora, cómo pasamos del storytelling al story feeling. Al final es un cambio tectónico, el foco pasa de estar en la historia que contamos nosotros, la chapa que podemos contar las marcas, ¿no?, a poner el foco en lo que el consumidor siente, en esta emoción real. Entonces, si la conexión es auténtica, es cierto, pero exige que la marca no solo sea coherente, sino que tiene que ser consecuente con los valores en cada punto de contacto que tiene con la comunidad, porque al final, tú lo decías, Ángela, la emoción no se diseña, se genera. Entonces hay que ser muy consecuente y es una relación muy exigente también. Y yo creo que justo esto que están comentando, chicos, también es un poco lo que hablaban también en el primer bloque, ¿no? Que realmente es algo que se retroalimenta y que, como bien decís, Alicia, las marcas que logran impactar de una forma consecuente para dentro de una experiencia o detectando puntos de dolor o que pueden maximizar para generar conversación, contenido, que sea orgánico, que después puede redistribuirse y amplificar, ya sea los beneficios del producto o servicio que tengan, o generar también ese boca a boca, creo que es ahí donde podemos hacer todos como check de que hemos hecho bien nuestro trabajo, ¿no? De que hemos tomado las decisiones adecuadas, hemos elegido bien dónde estamos, cómo estamos y qué comunicamos, para que esto sea como un poco una rueda que no para de girar. Total. Eso es. Sí. Y hablando un poco... Ay, John, no sé si querías decir algo. No, estoy de acuerdo. Yo quería añadir que creo que al fin y al cabo, o sea, lo que es el producto es al fin y al cabo como la comunicación, ¿no? De si la experiencia al final es un 10, no hay mejor comunicación que esa. Total. Totalmente. Por poner la brocha. La brocha final al bloque. Pues vamos a seguir en esta línea hablando un poco de la comunicación, porque es cierto que al final el boca a boca es lo que más importa, la comunicación, la experiencia real con el producto que parte de la comunicación.
Y es que hoy seguro que estaréis conmigo en esto, que hoy día si algo no se comunica y no se comparte, parece que no existe. O sea, aquí entran dos roles muy claves que son quién diseña la experiencia y quién la amplifica. Por ejemplo, Flor, las marcas os piden transformar objetivos de negocio en experiencias que generen emoción. ¿Cómo se traduce un briefing en una experiencia que realmente se sienta? Bueno, es que, a ver, tenemos que entender, ¿no?, que todos estamos hablando desde nuestro punto de vista, desde las necesidades, desde lo que queremos generar, estas emociones que queremos despertar y evidentemente ver cómo maximizamos el ROI ya sea de los bienes o servicios que podamos brindar desde las distintas marcas, ¿no? Pero creo que lo interesante es entender que una experiencia realmente es una respuesta a una necesidad concreta, que está establecida por las diferentes marcas. Es verdad que ustedes, chicos, cada uno trabaja en una marca propia, ¿no? Yo tengo la suerte de trabajar con muchísimas. Y creo que eso también es como lo interesante, porque entender que una experiencia de marca, sea lo que sea, realmente es un cúmulo de acciones que están centradas para crear esas conexiones emocionales entre dicha marca y el consumidor final, o ya sea de la empresa con los empleados también en momentos B2B, creo que es ahí donde realmente logramos hacer bien las cosas. Bueno, si me preguntas también cuál es la fórmula o cómo hacemos para transformar estos objetivos, pues diseñando mucho y planificando esas experiencias memorables. Creo que también tiene que ver un poco con lo que decía Ander, ¿no? Entender muy bien cuál es el propósito de cada una de las marcas y poder traducir eso en algo que sea palpable, que realmente pueda ser vivido. Hay una frase que, o sea, es como viejísima, de Confucio, vamos, pero que creo que todos lo debemos como tener ahí en algún lado de nuestra cabeza, que es dímelo y lo olvidaré, muéstramelo y lo recordaré, involúcrame y lo aprenderé, ¿no? Creo que las experiencias lo que logran es eso, es involucrar, es tocar ciertas fibras sensibles, ¿no?, de los consumidores, donde lo que realmente estamos haciendo es lograr que esas vivencias sean mucho más que vender el producto que estamos ofreciendo. Porque lo que logramos es generar asociaciones, ¿no? Que perduran mucho más que una mera transacción, que un mero te doy esto, tienes esta recompensa, ¿no? Y que lo que queremos es eso, es de alguna forma que cada vez que ellos vuelvan a sentir esta emoción que nosotros logramos hacer sentir, los remita a ese momento, a esa experiencia que diseñamos en conjunto. Bueno. Y yo creo que esto es muy interesante porque estamos en un momento donde la fidelidad hacia las marcas es muy compleja. Entonces creo que cuando logramos emocionar desde un lugar legítimo, con coherencia, desde un lugar donde también hay una diferenciación con lo que está haciendo la competencia, no solamente la competencia en cuanto a tipologías de productos, sino también en lo que están haciendo las marcas en general. Es decir, hoy los territorios ya están como tan, ya no hay límites. Entonces es complejo realmente diferenciarnos y posicionarnos frente a las audiencias. Y creo que cuando podemos transformar nuestros objetivos en algo que la gente puede vivir, eso es imborrable. Totalmente. Un recuerdo de ese momento, como tú bien dices, y de involucrar a la marca en una experiencia y al consumidor y al usuario. ¿Qué tendencias estáis detectando en las demandas actuales? ¿Qué puedes contarnos sobre esto, sobre las tendencias? Creo que estamos todos un poco en lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, todo el mundo pide como ese momento único, ese one shot que sea como irrepetible, esas cosas que el dinero no puede comprar. Perdón, chicos, a los financieros, pero claro, como ese momento de algo que me puede ofrecer la marca que si no lo podría tener. Y nada, creo que también cada vez más, y acá la involucro un poco a Pilar, que estás, me parece
tan importante empezar a pensar las experiencias como posibles catalizadores de eso, de muchísimas píldoras. En Acciona nos gusta pensar que cuando diseñamos un evento ya no estamos hablando de una estrategia 360, hablamos de la estrategia 365, porque el evento es un día y está bien, está perfecto. Nosotros nos vamos a ocupar de que salga todo como tiene que salir, como nos imaginamos o como diseñamos y pautamos con los clientes. Pero todo eso que se genera, todo eso que se vive ahí, realmente puede ser vivido 1000 veces cuando haces una buena estrategia de contenidos del evento. Sí, sí, por añadir, creo que hay muchísimas oportunidades perdidas ahora mismo de grandes eventos que se hacen maravillosos y que se podría usar para amplificar tanto con, por ejemplo, perfiles de creadores de contenido invitados, pero también con todo ese momento fan. Imagínate, por ejemplo, que lo retransmitimos en una plataforma. Se crea tanta conversación alrededor que cuando antes nuestro reach era 5, ahora tenemos 500, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros tenemos datos en YouTube, pues por ejemplo, la gala de los Oscar, el Coachella, todos los grandes momentos que generan, el momento oficial genera mucho contenido en YouTube, es superado por mucho por el contenido que generan los usuarios, y eso es donde tenemos que ver esas oportunidades es lo que te has dicho, Flor. Hemos hecho este día, es un evento increíble, pero se va. Entonces, ¿cómo aprovechar ese momento para amplificar en redes, amplificar a través de creadores, amplificar a través de nuestros usuarios? Total. El UGC que tanto se está hablando, ¿no? ¿Cómo usar todo esto para hacer ese 365 que me ha gustado mucho? Pilar, pues YouTube es uno de los grandes amplificadores emocionales que existen. ¿Qué hace que una experiencia trascienda cuando llega a la plataforma? Yo creo que es un poco todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Creo que lo más importante es esa conexión. Al final, cuando un evento pues genera, ¿no? Que no esté relacionado con marca, algo música, un festival, cine, lo que sea, es porque está despertando pasiones en la audiencia, ¿no? Entonces, como marca, es importante que sepamos encontrar esas pasiones, y es un poco lo que veníamos hablando al principio, ¿no? Es importante que esas pasiones o esos valores se alineen con los nuestros como marca, si no estaríamos hablando en un territorio que no nos pertenece y no tendría ningún sentido. Así que para mí, que algo funcione dentro de la plataforma significa que está conectando directamente con esas pasiones que tiene la audiencia a la que te estás dirigiendo. Eso es un poco lo más importante. ¿Y qué rol juegan los creadores? Porque antes también has mencionado a los creadores de contenido, que son muy importantes en la amplificación de una experiencia. ¿Qué rol juegan los creadores en esa construcción emocional de la que venimos hablando? Pues para mí es esa amplificación masiva que pueden hacer, porque al final yo, pues si soy una marca, puedo hacer un evento que se queda en lo que es, pero los creadores de contenido, en el caso de YouTube, lo que tienen es que ellos tienen audiencias que son pero totalmente fieles. Entonces, cuando un creador de contenido está en un evento, hemos visto pues, los Bridgerton de Netflix hace poco, ¿no? Todo yo, por ejemplo, me he enterado porque muchos de los creadores que sigo han estado, lo han compartido. Ese evento se ha hecho, lo han hecho muy bien, se ha hecho muy viral. A mí si lo hubiera hecho Netflix, probablemente no lo hubiera visto el evento, pero lo he visto por la parte que me interesa, esos creadores de contenido que yo sigo, que han estado allí y que me lo cuenten a su manera, ¿no? Esa es la diferencia, el percibirlo de la mano de gente con la que tú te sientes identificado o te gusta de alguna manera. Ese es el poder que tienen. Sí, que cada uno... por aportar también... Ay, perdón. No, habla Ana. No, estaba diciendo también un poco la tendencia que se ve dentro de los creadores de contenido ahora de volver a YouTube, ¿no? A ese blog largo que conecta con tu audiencia y que te ven como de una forma mucho más natural, porque al final pues, es que la realidad es que las plataformas a día de hoy, las redes sociales, están como muy saturadas de publicidad. Sí. Yo creo que ese formato es como mucho más auténtico y conecta mejor.
Sí, a ver, yo que te voy a decir, es lo que nosotros lo pensamos, sabemos, es la razón real por la que están volviendo, bueno, eso y la monetización que nosotros pagamos a los creadores, que es bastante importante. Al final, pues tú lo has dicho un poco, ¿no? Creo que estamos como sociedad, incluso un poco saturados de ese contenido corto en el que es totalmente reactivo, no busco, sino que estoy dejando un poco que el algoritmo me lo dé, en el que en un minuto lo que estoy buscando es que me digan la máxima información y la gente, pues estamos buscando un poco ese cambio a pues verlo incluso en la televisión, un contenido más largo, quiero que me cuentes tu vida, ¿no? De esa sensación de cercanía es muy importante y lo estamos viendo. Así que Bizum, ese momento TikTok, tenemos que ver cómo lo pasamos a YouTube. Estamos en ello, pero bueno, podemos verlo. Justo yo quería añadir, Pilar, que nosotros siempre hemos apostado mucho por YouTube, creo que ya lo sabes. La verdad es que yo siempre he animado muchísimo a los creadores a que vuelvan a YouTube, aquellos que dejaron YouTube en su momento, siempre he animado de, oye, vuelve porque es el momento para hacerlo. Y luego nosotros sí que ahora mismo estamos apostando mucho para aquellos creadores de contenido que vienen a nuestros eventos, experiencias y tal, que luego ellos suban esto, ¿no? Por ejemplo, hicimos el show en Berlín para anunciar todo el coche, Fórmula 1, equipo, colección, tal y cual. Todos los creadores de contenido vinieron y hay varios blogs, ¿no? De estos de, oye, pasa una semana conmigo, ¿no? Los blogs semanales que ahora suben todos los domingos a las 6 de la tarde, la mayoría de creadores de contenido, ¿no? Pues hay unos cuantos que narran la historia sobre, ¿no? De cómo fue mi experiencia de la semana con Revolut, tal y cual. Y la verdad es que mola mucho verlo porque es que llegas también a ese público que igual se va un poco de Fórmula 1, ¿no? Pero que coges a ese creador y amplificas mucho y tienes mucha esa conexión desde el salón de tu casa, estás viendo y dices, ostras, qué chulo este evento. Y encima... Y sobre todo... ¿no? Sí, sobre todo, John, yo creo que al no estar en un contenido tan corto, te permite y no lo estoy viendo como una publicidad, sino como una experiencia que ha vivido un creador al que yo sigo. Entonces, digamos que entra mucho más mejor que el que me salte un anuncio de Revolut, ¿no? Justo. Sí. Y luego también para las marcas mismo, ¿eh? Que yo creo que aquí todos que nos dejamos la piel para poner los logos, los placements, las activaciones, todo perfecto, que luego eso en un story no se ve y todo el curro que hay detrás, ¿no? Y en un TikTok no se llega a ver, pero en YouTube sí, ¿sabes? Y es lo que mola, porque entonces en un vídeo de 1 hora y media a los creadores les da tiempo a enseñar todo cómo ha sido el evento. Y ahí realmente es cuando le sacamos partido a todas las activaciones que hacemos en un evento. Y es lo que mola. Y en primavera lo hicimos el año pasado y este año lo volvemos a hacer. Vienen desde Inglaterra, vienen este año de Alemania, varios italianos, y hacer lo mismo de, oye, ¿cómo es una semana conmigo con Revolut en el Primavera Sound, ¿no? Y tienen tiempo para enseñar absolutamente todo. Claro. Yo creo que eso es lo que mola, ¿no? Es decir, lo que decíamos, estamos tan como saturados del contenido rápido que estamos como volviendo a viejas usanzas o situaciones un poco más para bajar un poco esa ansiedad, esa necesidad, ese frenetismo que tenemos todos. Yo creo que, no sé, creo que ahora también, por lo menos hablo por mi parte y no sé cómo lo sienten ustedes, creo que muchas veces las marcas no se animan o que mismo los consumidores no lo entienden, pero está pasando cada vez más, o he visto que hay mucho no phone policy. No sé si han tenido algún evento que haya habido esta política de no poder utilizar el móvil para no poder, o sea, sin filmar o sin... y creo que ahí tenemos que ver cómo logramos, ¿no? Hacer algo para realmente... poder disfrutar, vivenciar la experiencia sin dejar de lado esta necesidad que tenemos de posicionarnos y de seguir como amplificando todo lo que hacemos. Pero bueno. Totalmente. Pues sí, esta pregunta es importante, esta pregunta que voy a haceros, sobre todo para las marcas que estáis aquí presentes, las que nos están escuchando en la retransmisión del webinar, porque... Pilar, ¿qué deben entender las marcas antes de subir una experiencia a YouTube? Yo creo que, bueno, todo lo que hemos ido hablando en estos 45 minutos, ¿no? Al final es
tener una estrategia previa. Si yo solo subo el evento, pues a lo mejor, bueno, si es Coachella, pues sí, habrá mucho interés, pero si es un evento mío de marca, no habrá mucho interés, la verdad. Entonces, tener una estrategia previa, de cuando estoy creando este evento, cómo voy a utilizar las redes sociales para amplificar, si estoy invitando a estos creadores de contenido, ¿no? Como decía John, cómo voy a hacer que ellos usen todos los formatos. Pues voy a tener a gente en TikTok que lo que va a hacer es que me va a subir este FOMO el día que está pasando el evento, pero luego voy a tener a creadores de YouTube que van a hacer contenido largo y esto se va a amplificar de una forma mucho más que permanezca en el tiempo, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, es ver antes de que yo vaya a subir el contenido, que tenga muy claro cómo lo voy a amplificar y también que tenga sentido, ¿no? Pues si es un evento muy de marca interno, pues igual el evento en sí no, pero igual hay cosas interesantes que sí le pueden ser interesantes para mi audiencia, ¿no? Pilar, yo creo que es re importante esto que estás diciendo, porque muchas veces a nosotros nos hacen la petición de quiero un evento para un lanzamiento de algo y no se tiene en cuenta qué tipología de contenido vamos a desarrollar. Y muchas veces, para mí, eso es una cosa que tiene que estar dentro del brief. Es decir, si hay una estrategia y vamos a querer utilizar esto de 365 para amplificar y utilizar esta capilaridad que tiene como el momento experiencia, para después seguir amplificando todo esto en redes sociales, hay que tenerlo en cuenta, porque sobre todo para diseñar y que esos touch points realmente estén pensados para ese momento de compartir y de contar una historia que sea coherente y nos ayude. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Bueno, y sobre todo que si al final queremos estirar el chicle del evento, ¿no? La estrategia que tú comentabas, Pilar, empieza con un teaser previo, donde empiezas a calentar motores, empieza en el evento mismo, evidentemente con toda la gestión de contenido que saldrá orgánico o no, pero que la propia vivencia tiene que tener ganas de quererlo compartir de manera orgánica, y luego post, toda la parte del post. Eso ya sería la línea ideal. Yo, una de las cosas que he visto, pero vosotros que estáis en el lado de marcas lo podéis decir mejor, es que muchas veces el equipo que es de eventos puro está muy alejado del equipo de social, muy alejado del equipo de paid media. Entonces, muchas veces como que no hay, que también pasa en todas las empresas, como que no hay esa conexión, entonces es como difícil muchas veces anticiparlo. Entonces, yo creo que tienen que estar un poco en la mentalidad de que estos procesos sean así a partir de... integrar, correcto, sí. Y ya no es tanto, porque para mí hay como diferentes fases, ¿no? Tú tienes una parte de activación del evento en sí, ¿no? Pero luego tienes una parte de estrategia de ese evento, que es un poco lo que comentaba, las 3 fases del evento, ¿no? Y para mí tienen que ir correlacionadas de la mano. Porque si no es un one shot, que para eso, no sé. Se diluye. Es decir, y creo que ahí también es cómo usamos bien los recursos. Es decir, muchas marcas tienen la capacidad de hacer sus eventos propios, otras tipo hacen patrocinios que tienen como mucha coherencia, como Revolut en el primavera, pero todo tiene que ver con eso que decís, Alicia. Es decir, hay que armar una estrategia para que realmente, para maximizar todo el retorno de la inversión que estamos desarrollando desde las marcas. Y que también, de vuelta, no solamente el retorno de generar contenido por generar contenido y llenar Instagram o YouTube o cualquier canal que utilicemos, sino que realmente empecemos a conectar con los posibles potenciales consumidores o consumidores de las marcas. Bueno, es que aparte, si no, quiero decir, el ROI en un evento es difícil de calcular, no es un impacto de ventas. Dificilísimo. O sea, depende de no es una venta corto que tú haces vendiendo nosotros la lechuga. Quiero decir, el ROI tienes que poderlo medir desde diferentes fases y es muy quirúrgico, además. 100%. Justificarlo muy bien. Totalmente. Qué bien que se genere este debate entre todos y que todos podáis hablar un poco desde las diferentes perspectivas, desde marcas, desde agencias, desde plataformas. Es un placer, la verdad. Me da mucha pena porque estamos llegando ya al final. Se ha pasado esta casi hora volando. Es un tema muy interesante que da mucho pie a tener una conversación bastante amplia, por lo que podríamos estar aquí horas y horas. Pero antes de finalizar este webinar, quería entrar en una dinámica un poco diferente a lo que solemos hacer, ¿vale?
Vamos a hacer, no sé si conocéis el juego del ping-pong de TikTok, ping-pong con y una pregunta rápida, ¿vale? Vale, es súper simple, o sea, yo quiero que cada uno de vosotros me conteste y voy a lanzar unas preguntas, una pregunta, sí, una afirmación, o sea, cada uno tiene que decirme esa cosa que considera, pero de manera rápida. Yo sé que con tan poco margen de tiempo no da mucho tiempo, pero vamos a lanzar un par de ellas, ¿vale? ¿Estáis preparados? Venga, dale. Venga, lightning round. Vamos a ello, vale. Pues para conoceros un poquito más, un evento, quiero que me digáis un evento al que esperáis ir cada año. ¿Quién empieza? Yo, si nos quedamos en eventos del sector, diría los EFI. Me parece bastante importante medir lo que hacemos y que tenga ese retorno que hablábamos hace muy poquito. Me gusta Ana porque los organizamos nosotros, así que me gusta. De Primavera Sound. Estaba pensando en los que me gustaría ir y me estaba yendo a los Coachella y los demás. Yo me estoy yendo por ahí, Pilar, me estoy yendo al Sonar, al Primavera Sound. Yo estaba en el BBK Live. Mira, yo estaba en Velada este año, que se anuncia ahora dentro de poco todo y la verdad es que me apetece mucho una velada 6. Nos veremos, John. Justo. Pilar, ¿tú? Yo sí, es que, estaba pensando en la velada porque fui el año pasado por primera vez, este año que está en Tupla, pues estaré, me pareció impresionante, sobre todo pues, cómo esta generación Z, ¿no? Es capaz de ir a un evento live organizado por un creador de contenido. Entonces, esta mezcla del mundo digital con el real me pareció fantástico. Entonces, bueno, sí, yo me iría al mundo del entretenimiento con creadores de contenido. Yo confieso que estoy deseando que sea el día C. Si no saben qué es el Día de la Creatividad que organiza el Club de la Creatividad de Creativos en Donosti. Este año creo que es el 17-18 de abril, con muchas ganas para reunirnos todos los creativos ahí juntos y ver qué es lo que se está cociendo en las distintas agencias. Qué bueno, qué bien. Vale, tenéis que decirme algo que no puede faltar en un buen evento. Pensemos. Yo diría que sea auténtico. Que sea auténtico. Emoción a tope. Conexión. Yo voy a decir amplificación social, ya que estamos en el tema. Sin salirnos de la línea, claro, eso es. Justo, yo iba a añadir el factor wow, aquello que no te esperas, ¿no? Esas sorpresas. Creo que en un evento sí o sí tiene que haber algo que nadie se espera. Total, ese momento en el que todo el mundo saca el móvil y eso es lo que se hace viral, bueno. Total. Sí, pues, oye, pues muchas gracias porque ya hemos llegado al final. Hoy hemos visto que el storytelling no es responsabilidad de un solo actor, que la marca lo define, que la agencia lo diseña y que la plataforma lo amplifica. Pero quien de verdad lo valida es el público. Así que quizás la pregunta no sea cómo contar historias, ¿no? Sino cómo hacer que alguien quiera vivir esas historias. Muchísimas gracias a todos, de verdad ha sido un placer poder estar con vosotros un año más y muchísimas gracias a Acciona, por supuesto, por organizar este encuentro un año más y que podamos compartir diferentes visiones y perspectivas. La verdad es que sí, un honor. Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias. 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 Hasta luego. Chao, gracias.